Buenas tardes, vamos a empezar la clase de hoy. La última clase estábamos en algunas enfermedades autoinmunes y habíamos visto con un poco más de detalle eh, lo que es el lupus y también el lupus discoide, y también habíamos quedado que en la mayoría de las enfermedades autoinmunitarias es más la manifestación sistémica, o sea que no afecta solo un órgano. Pero hemos visto que hay algunos que están mitad y mitad, ¿no? Algunos que afectan no todos los órganos, sino algunos, y otros que son específicos. Y habíamos quedado en uno, y hasta les he contado una anécdota, que era específico de las glándulas salivales o lacrimales, o las dos, ¿no ve? Que es el síndrome de Sjögren. Y les había contado la anécdota de que en un examen de grado, pues la mejor estudiante, la mejor alumna, pues no sabía dónde estaba la glándula lagrimal. Y eso denota mucho lo que pasa no solo en nuestra universidad, no solo en nuestras universidades en Cochabamba, sino a nivel, tal vez hasta yo diría mundial, ¿no? En la parte de medicina, que tenemos que abocarnos al aprendizaje significativo, a lo que sirve para decirle a tu cerebro que no se olvide. Si tu cerebro inconscientemente sabe que necesita ese conocimiento, obviamente que va a ser mucho más difícil que se le olvide. ¿Y cómo lo convencemos a tu cerebro de que ese conocimiento es importante y no se le olvide? Poniéndolo en práctica. El ejemplo claro, conciso y preciso que les he dado, pueden pasar 20 años, 30 años. Igual, si no has manejado 20 años una bicicleta, te puedes subir a manejar una bicicleta y no tienes ningún problema. Entonces, ese conocimiento está arraigado, está clavado en el cerebro. ¿Ven? Entonces, lo último que habíamos visto era con respecto al síndrome de Sjögren. Y evidentemente es una enfermedad autoinmunitaria que destruye las glándulas salivales y también las lagrimales. A veces empieza con las lagrimales, luego va a las salivales, o a veces es exclusivo. Exclusivo, ¿qué quiere decir? De uno u otro. O sea, solo afecta a las glándulas lagrimales o a las salivales. Ah, este es un claro ejemplo de cuando vemos en la parte práctica lo necesario que es mandar la hoja de solicitud en una biopsia, porque en realidad al microscopio yo voy a ver un chingo de puntos azules que están sobre las glándulas, digamos lagrimal o salival, si me mandas una biopsia. Y eso lo podría malinterpretar yo como médico patólogo. Digo, hay inflamación porque sabemos que el infiltrado, se mete, infiltrado es meterse entre, ¿no? Entre los tejidos de leucocitos, es inflamación. Si es neutrófilo o eosinófilo o un polimorfo nuclear, es una inflamación aguda. Y si son mononucleares, o sea, si son macrófagos o linfocitos, es una inflamación crónica. Entonces podría pasar de que me mandes una biopsia de glándula lagrimal, que está aquí por si acaso, no está aquí, y yo te digo inflamación crónica linfocitaria, y en realidad es una enfermedad autoinmune. Entonces, cuidado que alguien piense y diga, toma una biopsia y el doctor va a ver así, soy leucocito, linfocito, que no reconozco el complejo mayor de histocompatibilidad y por eso estoy destruyendo la glándula. No, ojalá así, porque acuérdense de una cosa, la inflamación es esencialmente protectora, pero 20,000 veces ya me han oído hablar de esto, es potencialmente lesiva, o sea que la inflamación te puede lesionar, puede destruir al tejido normal en el afán de quitar su estímulo, quitar la bacteria, el hongo, el parásito, etcétera. ¿No? Eso ya lo sabemos. Entonces, si en la hoja de solicitud me dices que esa paciente es mujer, tiene veintitantos, tiene además sensación de resequedad en el ojo y que no hay causa de no has visto ni una otra causa, que además es bilateral y que también tiene resequedad al pasar los alimentos, y me mandas la biopsia, entonces todo eso casa con que puede ser una enfermedad autoinmune, en este caso un síndrome de Sjögren. Si no me dices ni madres en la hoja de solicitud, de hecho yo podría esto
diagnosticarlo como en cacho, ¿no ve? Y cuántas veces me han oído hablar ya los que son mis estudiantes de práctica, ¿qué es un diagnóstico de cacho en histopatología? Estamos preguntas. ¿Cómo es? ¿Qué es diagnóstico de cacho? Nadie sabe qué es un diagnóstico de cacho. Del cacho Lo que que se ve se juegan. anota. Lo que se ve se anota y no va a estar mal, ¿no ve? Voy a ver que hay linfocitos que se están metiendo en las glándulas salivales o lagrimales. Entonces van a decir, pinche doctor Villarruel, ¿dónde habrá estudiado patología? No sabe ni madres, yo estoy mandándole para un Sjögren y no me dice que hay linfocitos ahí. Y en realidad te estoy diciendo lo que estoy viendo, pero haciendo correlación una con otra, diagnóstico, cacho, inflamación crónica versus autoinmune, le vamos a poner, vamos a hacer un casito así bonito, un caso clínico, y en ese caso clínico tú me vas a decir que me pides biopsia y yo te voy a mandar un reporte anatomopatológico y tú lo vas a interpretar para casarlo si es una inflamación, es una, ¿cómo se llamará la inflamación de las glándulas salivales o lacrimales? ¿Cómo es? En semiología, ¿qué han aprendido de esto? Me va a quejar el doctor Reinaga. ¿Cómo se llama la inflamación de la glándula lagrimal o de la glándula salival? Nada, ni idea. A ver, de esta les voy a dar una pista, como con S empieza. Luego viene la I. A ver, pregunta para sus docentes de semio. ¿Cómo se llama la inflamación de la glándula salival y de la glándula lagrimal? Bueno, eso yo te voy a preguntar. ¿Qué interpretación le estás dando a mi reporte en una biopsia que tú has mandado con tal paciente? Como les digo, este examen es de aterrizar los conocimientos en algo real, en algo de verdad, en algo que usas con tu paciente, ¿no? Entonces no se va a preguntar, el síndrome de Sjögren pertenece a las enfermedades autoinmunes porque no, no. Entonces, como ya habíamos visto, en las enfermedades autoinmunitarias puede haber autoanticuerpos contra núcleo, contra nucleolo, a veces contra citoplasma, muy pocas veces contra membrana. Y esos se llaman ANCA, se llaman ANA, y podrían estar en estos, por si acaso. Entonces, si tú haces un examen de anticuerpos antinucleares, en todas estas enfermedades que hemos visto anteriormente podría salir positivo. Y habíamos discutido del valor de la sensibilidad y la especificidad. Va a estar en el examen eso, del diagnóstico. ¿Qué pasa? Y eso sí que puede ser una pregunta interesante. Les digo, es una paciente que la han mandado con 25, de 25 años, con sensación de ojo seco y también de dificultad al deglutir porque aparentemente hay falta de salivación y tiene ANCA positivo, SM positivo. Y además parece que tiene proteinuria. Diagnóstico. ¿Cómo es? También me gusta ese caso. Lo voy a anotar. Mm, ¿Cómo es? ¿Cuál será el diagnóstico? Nada, ni idea. Ni siquiera por probar. Además de que estamos hablando. ¿Cómo es? Freddy Vallejo, estás ahí, así como una sensación, una sesión de espiritismo, digamos. Estás ahí, Freddy Vallejo. Sí, doctor, presente. ¿Cómo es? ¿Qué te parece? Te ha venido una paciente con sensación de ojo seco, parece que tiene sequedad al deglutir y le hemos pedido algunos exámenes de laboratorio y nos sale, digamos, que algunos alterados, una proteinuria
y también nos sale un ANCA positivo y un SM positivo. ¿Qué podrá tener este paciente? ¿Cómo es? A ver, te pongo A, síndrome de Sjögren, B, eh, síndrome de Sjögren y una hipersensibilidad tipo 3 en riñón, D, ABC, no, más bien, ABC, ninguna de las anteriores, y E, lupus eritematoso sistémico. ¿Cómo es? ¿Qué tendrá? El lupus sería, doctor, Exacto, muy bien, Freddy. Lupus. Lupus tiene. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esa conclusión? porque sería un lupus eritematoso sistémico. Ya, pero todo indicaba que era un Sjögren. En un lupus puede haber afectación de la glándula salival y lagrimal. Sería una enfermedad autoinmune, doctor. Por eso se llama sistémico. Entonces, el lupus puede debutar con un tipo que piensas que es síndrome de Sjögren, pero el Sjögren solo afecta a las glándulas, no es sistémico. Pero el diagnóstico te lo ha dado la clínica más algo que es bien específico, pero poco sensible, que es el SMIT, el anticuerpo SMIT. Entonces, es un lupus. Pero, doctor, nos ha dicho que cuando es la glándula lagrimal y que la sequedad y el Sjögren es un lupus desde el principio. Muy bien, ahora vamos. Entonces, en general, los que te joroban y te destruyen son linfocitos TCD4, que van contra las glándulas. O sea, no van, o sea, sabemos que el TCD4 no es un citotóxico, no es un TCD8 que puede destruir directamente, ¿no? Sino que es un colaborador y el colaborador puede activar la respuesta, puede activar a los linfocitos TCD8 y también puede activar, no se olviden, a los linfocitos B que pueden producir anticuerpos. Pero la manera de atacar aquí es porque activa una inflamación y posteriormente una inflamación, como es potencialmente lesiva, se resuelve con qué? Necrosis, esa necrosis es reemplazada con qué? Si se puede regenerar, se regenera, y si no se puede regenerar, tiene fibrosis. Sí se ha descrito que puede haber desencadenantes, pero no es la causa, eso que quede bien claro. O sea, no sabemos la etiología de las enfermedades autoinmunes, 20,000 veces ya he repetido eso, ¿no? Pero sí hay factores predisponentes y también factores que pueden desencadenar. Es decir, ya tenía esa enfermedad, no se manifestaba clínicamente, pero por una infección, por ejemplo, vírica, ¡pum! Después de la infección vírica, listo, ya no lagrimeas, ya no salivas, así. Ah, puede ser primaria sin asociación con otras enfermedades autoinmunes, ¿no ve? Como cuáles, tiroiditis de Hashimoto, lupus eritematoso sistémico, una polimiositis, una esclerodermia, una vasculitis, una enfermedad del tejido conjuntivo. Puede ser primaria o puede ser secundaria, que es lo que acaba de eh, razonar su compañero. O sea, esta alteración de la glándula en este Sjögren no es primaria, sino que ha sido después de un lupus eritematoso sistémico. Síntomas, ya hemos hablado mucho, ¿no? Sequedad ocular y oral. La oral se llama serostomía, sequedad. No estamos hablando de inflamación. Esa pregunta queda en el aire todavía, ¿no? Para sus docentes de SEN. Se observa similar síntomas a Sjögren en algunas otras infecciones, pero no es Sjögren. O sea, quiere decir que cuando ya se controla la infección, etcétera, etcétera, ya no hay eso. En el VIH, en la hepatitis C, en el virus linfotrotípico T. Este es muy poco común, ¿no? Los más comunes que conocemos es la VIH y el síndrome y la hepatitis C. A diferencia, ¿no? Y acuérdense que además estaba diciendo una paciente de veintitantos años de edad. Esa edad más es debutante de cuál, de una enfermedad, de una inmunidad, de una autoinmunidad sistémica, como puede ser el lupus, ¿no? Y aquí más frecuentemente debuta en mujeres, obviamente, entre 50 a 60 años el Sjögren, ¿ya? Eso en general. Pero eso no quiere decir que no pueda haber una jovencita que tenga, claro que sí, ¿no?
Otros síntomas que se asocian, visión borrosa, que más o menos está mal, prurito, dificultad al tragar, reducción de la capacidad gustativa, aumento eh, del tamaño de la glándula parótida. O sea, hay una hiperplasia compensadora, o sea, se agranda y tú dirás, pucha, pero si está más grande, es una compensación, porque como no está pudiendo, porque está destruyéndose, entonces aumenta el tamaño. Obviamente por las resequedades, me han dicho que puede haber epistaxis, puede haber bronquitis, puede haber neumonitis también. Manifestaciones extraglandulares, fibrosis pulmonar difusa y neuropatía periférica. Estas son dos cosas que son más graves ya, ¿no? Que ya se da de una manera un poco más crónica. También puede afectar el riñón. Entonces, miren aquí, se van a acordar de esta pregunta en su examen de residencia, si van a ser para el CRM, o sea, el Revalida de Brasil o el examen nacional de residencias médicas en México o los STEPS en Estados Unidos, van a ver, no sé por qué les encanta en la parte de reumato, bueno, mezclarle estas cosas. Y sí, no, no es que no sé por qué, sino que hay que ser razonador clínico y poder decir esto es una cosa y esto es otra. La afectación del riñón es rara, pero puede ser. Escucha, eso es una macana, ¿no? En medicina, ojalá hubieran cosas patognomónicas. No, no afecta al riñón, por consiguiente, la proteinuria no tendría por qué o un aumento de la. ¿Cómo se mide la función renal con la urea y la creatinina? Entonces, no tendrían por qué estar alteradas estas si dijéramos no afecta al riñón, ¿no? Pero aquí estamos diciendo que poco probable afecta al riñón. Entonces, por clínica, más joven, aparte está en otro lugar más, riñón, podríamos pensar que es un lupus. Sin embargo, lo que nos da ya el diagnóstico claro, conciso y preciso es el SMI. Ahora, cuidado que estén pensando ilusamente, ¿no? O sea, que va a ser así, tal cual la pregunta de examen, ¿no? O sea, les estoy haciendo un ejercicio mental, pero probablemente se me ocurra tal vez que puedo mezclarla con una artritis reumatoide o que sea mejor un Sjögren que te haga pensar que es un lupus, etcétera, ¿no? Y no es por ponernos a que se aplacen o que sea difícil o que quiera que sea mi materia porque se van a aplazar casi toditos en mi parcial, eso ya está dicho, de hecho ya he apostado un buen dinero. Eh, no mentira, no es un dinero, pero algo ya apostado, no es porque yo quiero que ustedes aprueben, pero tampoco se puede hacer maravillas, ¿no? O sea, cuando no hay motivación intrínseca no se puede. Es más, les he dicho, hagan su propio parcial y no pueden ni eso. Entonces, no se puede. Pero es porque a la larga tú vas a enfrentarte con un paciente y el paciente merece todo tu conocimiento, todo tu razonamiento clínico, merece todo. Ese paciente podría ser tu papá o podría ser tu mamá. Y no creo que quieras que llegue tu papá o tu mamá a un médico mediocre que solo sepa, ay, que el Smith es así elevado y el ANCA, entonces lupus no, porque ese no es lupus, es tal vez un Sjögren o es otra cosa, o ni siquiera es lupus ni Sjögren, tal vez es una inflamación crónica por una tuberculosis. Ese médico es el que yo creo quieres que sea para tu papá o merece tu familia. Y ese es el médico que yo quiero que te conviertas. ¿No? Entonces, por eso no es porque yo quiero que se aplacen, esté enojado, que esto, no. Necesitamos a los mejores. Es lo que les digo. Y hoy día, con todo el dolor de mi corazón en el gastro, también he incidido esto. Si había gente antigua que era muy buena en sus épocas y que no se ha actualizado y ahora tiene déficits, pues no es por creerme más, no es porque creo que soy joven, porque yo ya también soy viejo, pero hay que dar paso a los demás, a los que puedan seguir en el ritmo y actualizándose, porque eso es lo que yo creo que merecen nuestros pacientes, ¿no ven? Entonces, extraglandulares, fibrosis pulmonar y también eh, a los nervios puede afectar y también muy rara vez, ¿a quién? Al riñón. A ver, otras consideraciones que no habíamos visto, porque
más me había tardado por mi anécdota la anterior vez y no hemos visto mucho de la parte del Sjögren, ¿no? Hay una combinación de inflamación, eh, es curiosa, la predominancia a la parte histopatológica es una eh, predominio linfocítico, o sea, linfocitos, puntos azules, pero puedo yo encontrar neutrófilos, o sea, podría haber algo agudo, o sea, un patrón de inflamación agudo, sí. Cuando se combina entonces la salival y la lagrimal, y esto más lo deben saber ustedes, le pondremos enfermedad o un signo de Miculix, ¿no? Ahora, este síndrome se amplía cuando se amplía la afectación y hay aumento de las glándulas lacrimal o salival. eh, Me refiero a los cambios histopatológicos de hiperplasia y demás. Se amplía a otra enfermedad que vamos a ver al final, que es la una que no era muy conocida, que es la IgG4, y que es una enfermedad que no conocía muy bien, y que esta enfermedad tampoco la conocemos actualmente, pero nos explica mucho de otras enfermedades que no sabíamos. Ahorita, no se preocupen, eso parece confuso ahorita, pero cuando veamos la IgG4, ahora, hay algo que se ha puesto de moda también entre los patólogos, de cuando no sé qué chingados tiene ese paciente, debe ser una IgG4, así, no, pues tampoco es así, o sea, a todo atribuirle la IgG4. Entonces, cualquier cosa que afecte las dos, lagrimal, salival, eh, le puedes decir Miculex. Y eso también incluye otras enfermedades no inmunitarias, no autoinmunitarias. Eh, la sarcoidosis, por ejemplo, ahí sí que tendríamos un conflicto cognitivo. Pero me da miedo preguntar de la sarcoidosis, porque esto se supone que ya han visto en patrones de inflamación hace meses. Pero si les pregunto qué es sarcoidosis, a ver, cualquier cosa que sepan de la sarcoidosis, ¿alguien sabe algo? ¿Cómo es? Cualquier cosa que les venga a su cabeza de sarcoidosis. Nada. A ver, sesión de espiritismo. Yael, Débora, ¿estás ahí? ¿Vienes del más allá? ¿Nos escuchas? ¿No está Yael, Débora? A ver, Jessica. Jessica, no está tampoco. Dentro de los patrones de inflamación crónica, granulomatosa, que habíamos dicho que la inflamación es potencialmente lesiva, esencialmente protectora, y tiene como objetivo destruir, diluir, y si no lo destruye ni lo diluye, lo focaliza, lo engloba, a eso se llama granuloma. Pero hay granulomas que son infecciosos y otros que no son infecciosos. Uno infeccioso es la tuberculosis y otro que no, y no sabes por qué chingados se van formando. Y cuando no sabemos por qué le atribuimos a enfermedades inmunitarias, es la sarcoidosis. Es un granuloma no calcificante, o sea, no tiene que ver con necrosis caseosa. De hecho, le vamos a meter, a ver qué onda con eso. Voy a ver. Mmm, descripción micro para autoinmune. Ya. Entonces, cualquiera que afecte, o sea, se amplía, ¿no? Porque es solo como es un signo, digamos, ¿no? De Miculis. Pero si está afectado glándula lagrimal y salival. Obviamente que como tienes un chingo de infiltrado inflamatorio constante, cuantas más veces se divide una célula, tiene mayor riesgo de mutación. ¿Por qué? Porque no es nada perfecto. Si tú sales una vez a la calle, tienes riesgo de que te pise un trufi, poco, pero si sales todos los días hay más riesgo, ¿ves? Entonces, cuantas más
células se dividen, y ya sabemos eso de memoria. En la inflamación, el riesgo es de que se convierta, que haya una mutación de protoncogen, y la mutación de protoncogen produce en un linfocito un linfoma. Entonces, tenemos más riesgo del linfoma por la inflamación crónica, además de otros trastornos asociados, es decir, que puedes debutar con un Sjögren y después te puede dar en otro tejido que es cerca, como cabeza y cuello. Por ejemplo, en la tiroides con la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, es muy raro decir que alguien tiene una enfermedad autoinmune y es solo de ese órgano. Eso ya hemos establecido muy bien. Los pacientes pueden dar positivo en laboratorio 75% de veces al factor reumatoide, un anticuerpo que es contra la IgG. Y la IgG es aguda o es crónica. ¿Cómo es? ¿Esta inmunoglobulina es aguda o es crónica? Crónica. Crónica. De hecho, la hemos usado mucho para cuando te has enfermado de COVID y ver si tienes IgM e IgG. Si estás con IgM, todavía contagias. Luego tienes IgM y con IgG ya estás pasando a la parte crónica. Y ya no tienes IgM y solo IgG, se supone que ya no contagias. Entonces, fíjense cómo tiene ANA positivo en 50-80%. O sea que vale madres este ANA si no tiene algo de correlación. De hecho, hemos dicho que los anticuerpos antinucleares igual los podemos tener positivos y no tener nada de nada. O sea, igual. Entonces, por un examen de laboratorio no de ANA positivo, no puedes diagnosticar ninguna enfermedad autoinmune. Y peor ser específico en decir es Sjögren o es lupus discoide o es lupus eritematoso. Entonces, sí hay anticuerpos, antígenos, perdón, de las ribonucleasas. Este es el SSA-RO y el SSA-B-LA en el 90%. Pero pueden, a ver, ahí te emocionas, ¿no ves? Dices, bien, pues ya. Entonces va a haber un examen de laboratorio que me diga si este es un pinche Sjögren o es un lupus, que luego se ha convertido, o sea, ha destruido también las glándulas lagrimales. Te emocionas, hasta aquí, ¿no ve? Hasta el 90%. Y para terminarla, pero también pueden ser positivos ¿en qué? En lupus. Entonces, nada va a ser, sería, si fuera así, 1 más 1 igual a 2 en medicina, no tendríamos que estudiar tantos años y tal vez solo tendríamos que tener muchas biopsias y muchos laboratorios, y ya con eso, ¿no? Y un robot haría una inteligencia artificial en la computadora, sale esto, entonces igual a esto. No. Entonces, el hecho de que te salga esto en laboratorio no es diagnóstico, pero es altamente sugestivo. ¿Por qué? Porque dice 90% en el Sjögren. Y también, pero puede dar en el lupus. Entonces, si yo les dijera que SSA, SSB es positivo, ANCA, ANA es positivo y SMIT es positivo, ¿a qué le apuntan? ¿Al ANCA, lupus? el lupus, exacto, porque es altamente específico, pero poco sensible. Es decir, que el SM casi es fija que es su lupus, pero si te sale negativo, no quiere decir que no sea lupus, porque puede ser que tenga lupus y no marque ese. Eso quiere decir, ¿no? En pocas palabras. Hemos discutido en la anterior clase de cómo era eso de sensible, específico. Eso es lo más compacto, digamos, del Sjögren. Después vamos a ver un poco más larguito, pero de primera siempre hacemos eso, ¿no? Más compacto. Esclerosis sistémica o esclerodermia es la otra enfermedad autoinmune. Aquí vamos a ver qué. Igual, el mecanismo de lesión es una inflamación crónica. Ahí participan los TH2, los B, también tienen que ver con la interleucina 13 y el factor de crecimiento transformante beta. Ya saben que el TH1, TH2 son subtipos de linfocitos T, ¿no ven? Hay un daño generalizado de los vasos sanguíneos, especialmente los de pequeño calibre, y eso histopatológicamente nos puede dar una señal como
proliferación de la capa íntima. La capa íntima, si se acuerdan de histología, ya me da miedo preguntar qué capas tiene un vaso. Y la capa íntima es la que tiene endotelio, por si acaso. Entonces puede haber o sea, también puedo decir hiperplasia endotelial, claro que sí. Y esto, como ya se acuerdan del capítulo de trastornos hemodinámicos, trombosis y choque, puede activar al factor de von Willebrand. Entonces, finalmente, ¿en qué resulta esto? En un estrechamiento, y el estrechamiento en menor flujo, que se llama isquemia. ¿Y esto en qué? Aquí ya no he puesto, digamos, es necrosis coagulativa, y eso finalmente una fibrosis intersticial hiperivascular progresiva de la piel y otros órganos. O sea, el mecanismo de lesión es inflamatorio, autoinmunitario, pero finalmente llega a ser isquémico con fibrosis, ¿no ve? Eso es lo que quiere decir en la parte de patogenia de la esclerosistemia o la esclerodermia. La afectación sistémica predominantemente es en piel y tubo digestivo. 50% de los pacientes presentan disfagia por afectación del esófago. Cuando solo es, digamos, de solo el esófago o solo un órgano, es de mejor pronóstico. Cuando afecta a más de un órgano, es de peor pronóstico. Pero un síntoma y signo capital, ya estamos viendo, es que afecta el esófago. O sea que si nosotros vemos que hay algo raro en el esófago y no está explicado por un reflujo, en un helicobacter, una gastritis, una esofagitis, etcétera, podríamos pensar en un autoinmune y en este caso una esclerosis sistémica o esclerodermia. En la esclerodermia limitada puede combinarse con calcinosis. La calcinosis es acumulación de calcio en los tejidos y puede darse un fenómeno de Raynaud, que es estrechamiento y hormigueo por vasoconstricción arteriolar episódica de los dedos. Ya han debido ver esto en SEMI, ver unas fotitos y demás a su lado. También puede manifestarse signos sintomatológicamente con telangiectasias. Y aquí es donde, dependiendo qué órgano se está afectando, se puede llamar síndrome de Crest. Ya después vamos a ver por qué son los acrónimos. O sea, aquí están los órganos que están afectados, esófago, etcétera, etcétera. Otros síntomas comunes son dolor abdominal por obstrucción intestinal, porque hay fibrosis. O sea, ya está viendo isquemia y fibrosis. También puede haber fibrosis en las microvellosidades y eso produce no absorción, lo que produce una malnutrición y puede producir una anemia secundaria y también puede afectar directamente al hígado y tener una cirrosis biliar que no sea alcohólica, que no sea, ¿cómo se llama? Viral, ¿no ven? Afecta el riñón también. Hay una proteinuria en un 30% de los casos y hay una hipertensión arterial maligna por insuficiencia renal. O sea, las arterias renales tienen un estrechamiento, tienen una isquemia, lo que obviamente por fisiopatología ya saben de memoria que va a aumentar la presión arterial. Entonces, ¿a qué le han llamado ustedes hipertensión arterial maligna según fisiopato o SEMI? ¿Cómo es? ¿A qué le llaman, cómo se llama, hipertensión arterial maligna? ¿Será a una hipertensión arterial que se da en un cáncer? ¿Cómo es? Pregunta, la dejamos para sus docentes de SEMI. De hecho, esa me gusta. Hipertensión arterial sistémica maligna. Ya. Bueno. Dificultad respiratoria, obviamente, porque puede afectar el pulmón, porque puede dar fibrosis pulmonar. También, si hay una fibrosis pulmonar por fisiopatología, puede haber una hipertensión pulmonar, ¿no ve? Y eso puede producir una disfunción cardíaca y una fibrosis miocárdica. O sea, esto puede ser a consecuencia primero de lesión de el pulmón y luego se lesiona el corazón, o directamente también puede haber fibrosis cardíaca directa, ¿no? O sea, eso también. Si hay fibrosis
cardíacas, o sea, si hay lugares donde se ha muerto ese tejido y no se ha podido regenerar, pues obviamente, espérame un minutito, estoy en clase en una media hora. Pues obviamente no pasa el estímulo eléctrico y eso puede dar unas arritmias, ¿no ves? ¿Dónde estamos? Aquí, por aquí, arritmias. Y eso puede dar obviamente una insuficiencia cardíaca. Como siempre, más frecuente en mujeres que hombres, pero no es tan alto como quién, como el lupus, ¿no ven? Tan 3-1 y también es de viejitos, como en el Sjögren, ¿no ven? Esto en general, pero eso no quiere decir que pueda haber un joven que pueda tener una esclerodermia, claro que sí. Ah, exámenes de laboratorio, ADN topoisomerasa 1, ¿no? El que se llama anti-SL70. Es muy sensible, pero no es tan específica. Y ustedes ya entienden qué significa eso, ¿no ven? A ver, otra enfermedad dentro de las autoinmunitarias, enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Aquí le metemos todo lo que no hemos podido encajar en las otras enfermedades, ¿no? Se llama enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Incluso hay autores y libros y artículos que cuestionan, ¿será que realmente es autoinmune la enfermedad mixta del tejido conjuntivo? Porque a veces no encontramos el halo, o a veces no encontramos el blanco molecular autoinmune, o sea, no encontramos los autoanticuerpos. ¿Contra qué? Entonces, por eso es que varios dicen, pucha, no es una enfermedad autoinmune. No sabemos qué es, pero como casi siempre cuando no sabemos qué es, le ponemos que es una enfermedad autoinmune, la estamos poniendo ahí. Entonces, el término es empleado para describir varias enfermedades que se superponen con el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, la poliomielitis ossificante. Esta enfermedad puede progresar a lupus eritematoso o esclerosis sistémica. Entonces, muchos dicen, no, es el comienzo de un lupus o es el comienzo de esta otra enfermedad. Lo que sí es que yo pensé que después de 12 años de haber salido de mi especialidad, hubiéramos sabido algo más. Y la verdad es que en estas enfermedades no ha habido mucho progreso, no sabemos mucho de esto, ¿no? Por medicina basada en enfermedades, evidencia, perdón. Enfermedad debuta con sinovitis de los dedos, de las manos, o sea, fenómeno de Raynaud. También puede haber miositis y puede haber afectación renal. Si se fijan, es una ching, porque igual en el otro te he dicho, puede haber miositis, puede haber afectación renal. Esto, en los exámenes de residencia, tienes que tenerlo bien claro. Y aunque no lo crean, estito que les estoy dando de cuadradito así, tal vez hasta para este examen no lo vas a querer ni ver, tal vez no sé, pero cuando vayas a tu examen de residencia o cuando trates un paciente o quieras saber qué tiene, esto es lo más sintético, lo más útil, vamos a decir, ¿no? Entonces, títulos altos, me refiero al laboratorio, antirribonucleasa, que es la U1, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente, pero aunque mencionamos estos laboratorios, nuestro medio no son muy accesibles, por si acaso. O sea, esto no tengo el gastro, por ejemplo, no hay esto. No estoy muy seguro si en un laboratorio como el Universo privado tengan, pero no sé, no creo que lo tengan. Obviamente, como cualquier enfermedad autoinmune, ya hemos visto, puedes hacer un test, ¿no ve? Para ver un test de tratamiento y si te va bien con ese tratamiento, le diste al diagnóstico, ¿no? Ya hemos visto cómo se llama eso, ¿no? Prueba diagnóstica terapéutica. Este es uno de los casos de las enfermedades que no responde, o sea, responde bien a los corticoides, pero no todos los casos. O sea, que le pones corticoides y ahí fallarían, ¿no? Fallaría tu prueba diagnóstica terapéutica. No, pues ya le das hasta corticoides y no se curan, no debe ser eso tampoco, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que postulan muchos autores para decir, no es una enfermedad autoinmune. No sabes qué chingados es, o sea, el mecanismo de lesión.
de la enfermedad, pero no es una enfermedad autoinmune. Panarteritis nodosa y otras vasculitis. Pan en los prefijos de la terminología médica significa todo, pan. Entonces, quiere decir inflamación en todas los vasos arteriolares, ¿no? Nodosa ya vamos a ver porque semiológicamente, y esto tal vez lo han visto ustedes, produce una manifestación así macroscópicamente. También es de las enfermedades que estamos dudando. Las ponemos en autoinmune, pero no estamos todavía seguros. Obviamente que no puede ser, no es una arteritis, o sea, una inflamación de las arterias, y habíamos dicho que habían condiciones, ¿no? Para decir si es una enfermedad autoinmune, que no se sabe, no hay una etiología aparente, es una de las cosas bien importantes, y que debe de haber algún autoanticuerpo, que en este caso sí hay, pero no es específico, ¿no? Entonces, es muy similar, o sea, puedes tener arteritis de otras índoles, o sea, infecciosas, y también van a ser necrotizantes. Entonces, esto no es simplemente una biopsia y yo te voy a decir que tiene una panarteritis nodosa. Necesitamos toda la clínica para poder llegar a ese diagnóstico. Enfermedades, las que les decía, de la IgG4 que se ha puesto de moda, que cuando no sabes ni qué chingados tiene, ni funciona cortico, ni nada. Ah, es una IgG4 de ser. No, hay un grupo de enfermedades que sí están en este grupo. No sabemos muy bien el mecanismo de lesión ni siquiera, porque les había dicho que por lo menos la fisiopatología sabemos de las enfermedades autoinmunes, pero en muchos casos ni eso llegamos. Entonces, también existe el abuso, ¿no ve? De que, no sé qué es, entonces debe ser una IG4. Y no se trata de hacer eso. Entonces, es una constelación de trastornos caracterizados por infiltrado plasmocitoide productor de IgG4 y de linfocitos T. No se olviden que para que haya una producción de inmunoglobulina necesita haber una célula plasmática que ha venido de un linfocito B, que a su vez ha venido de una estimulación del linfocito TCD4. Entonces, un colaborador lo transforma un linfocito B en una célula plasmática y la célula plasmática produce inmunoglobulinas anticuerpos. En este caso, se caracteriza una de estas enfermedades a nivel laboratorial e histopatológico por tener abundancia de infiltrado plasmocitoide, de células plasmocíticas, de plasmocitos que vienen de linfocitos B y también de infiltrado linfocito T porque alguien nos tiene que hacer. Y obviamente si usamos laboratorialmente, pues está elevadísimo la IgG4, ¿no? Como ya hemos visto en algunos casos y hemos dado ejemplos, el rituximab da una mejoría. ¿Qué habíamos dicho? Que cuando termina en MAP, ¿qué decimos? MAB, ¿qué automáticamente qué pensamos? ¿Cómo es? Los medicamentos que terminan en MAB, ¿qué son? Monoantibodies, son anticuerpos monoclonales quiméricos. Ya hemos hablado por qué es quimérico. Creo que con ustedes no. ¿O sí? No me acuerdo. A ver, ¿alguien sabe qué es un quimérico? Es un, este, un, es, un animal quimérico. ¿Sí o no? ¿Cómo es? No. Existe en la realidad. Esto me ha hecho ganar a mí una apuesta de una semana de guardias en México. Un A animal ver, químico, doctor, sería como una combinación de varios animales, como sí, una mutación, por así decirlo. casi no. No es que me he equivocado y que estoy poniendo cualquier soncera aquí. ¿Creen que existe un tigrón o un ligre? ¿Cómo es?
Para que no digan que solo se los he mostrado en foto y que puede ser un photoshopeado, fíjense, aquí está. ¿Qué les parece esto? ¿Un león o un tigre o las dos cosas juntas? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué les parece? ¿No les parece Parecen los nada? animales. Ya. Y esto parece, oh, Dios mío, ¿qué ha pasado? Estamos haciendo experimentos genéticos y demás. No, no, esto ya hace años que hacemos. Y tenemos algo más aterrizado, que es más común de lo que tú piensas. Ya tenemos quiméricos hace años y no te has dado cuenta. A ver, ¿qué quiméricos puedes ver si vas al campo? Así, facilito. La mula, ¿no? Una mula. ¿Qué es una mula, Johnny? El cruce de una yegua con un burro. Exacto. Entonces, ahorita ha habido un cruce de un león con un tigre. Ni siquiera hemos agarrado en laboratorio y hemos implantado un embrión ni madres. Así, solo se ha dado. En cautiverio se da esto. Entonces, león, tigre, tigre, león, ligre y tigrón, ¿no? El tigrón es el que tiene alteraciones genéticas y su glándula pituitaria, o sea, tiene gigantismo, por eso se ve un animalote. Y el tigre, el ligre es más parecido al tigre y es más chiquitito, etc. Entonces, esa quimerización es lo que nosotros usamos en los MAB, los anticuerpos mono antibody. Porque habíamos dicho en alguna clase anterior de que podemos hacer anticuerpos contra lo que nos dé la gana para diagnóstico, para tratamiento, para seguimiento, para pronóstico, para blanco molecular, pero a veces ese anticuerpo que es como una Y, que tiene que unirse a su antígeno, no es perfecto porque se ha hecho en un ratón, se ha hecho en un conejo. Entonces, cuando quieres usar en un tejido humano, no jala muy bien. Es como una llave y su cerradura, y has hecho copiar la llave y la llave tendría que abrir, pero le falta algo para abrir, hay que lijarle y demás. Entonces, lo que hemos hecho es quimerizar eso. Agarramos un ratón, un conejo y lo quimerizamos. Alguien se va a decir, ay, Dios mío, ¿qué están juntando genes humanos con animales? Sí, pero echa la ley, echa la trampa. Eso en varios países del mundo está desde hace décadas prohibido. Pero no hemos agarrado realmente un gen humano. Hemos agarrado un gen neoplásico de un cáncer, un gen mutado. A la neoplasia maligna de plasmocitos, de células plasmáticas, se le llama plasmocito. Se hemos agarrado al plasmocitoma, un cáncer humano, y hemos quitado unas genes y lo hemos hibridizado, le hemos puesto a un conejo. Y así nos ha salido un chingo de anticuerpos, porque lo podemos estimular al conejo para que salga un montón de anticuerpos, pero además son humanizados. Esos son anticuerpos mono antibody. Entonces, eso significa rituximab, por si acaso, ¿no? Que es el anti-CD20, que ya es sí se los va a preguntar, pero de cajón, porque eso se ve en enfermedades autoinmunitarias, inflamatorias, infecciosas, cánceres, obviamente, ya hemos hablado de los linfomas B, T y NK, etcétera, etcétera, ¿no? En la parte teórica y en la parte práctica. Y la vamos a volver a ver en la parte teórica en neoplasias, ¿no ven? Entonces, a ver en qué andábamos. Allá. Bueno, repasando, ¿ve? Hemos visto un chingo de enfermedades autoinmunes. Lo común es la pérdida de la tolerancia. Dentro del lupus eritematoso sistémico y en general las demás enfermedades, pero hemos dicho que, como su nombre dice, es multisistémico, es autoinmunitario, tiene anticuerpos antinucleares, tiene un inicio agudo, una evolución crónica y tiene remisión y recaídas, remisión y recaídas. Hemos dicho que la fiebre no es sinónimo de infección, que puede haber fiebre hasta en tumores, en cánceres, ¿no ve? Y no es sinónimo de infección. Obviamente hemos dicho que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres y que tiene algo que ver también con la edad, porque en mujeres ya posmenopáusicas hemos dicho que esto se va como nivelando, es 2-1, ya casi es igualito entre hombres y mujeres, ¿no ven? Mayor, obviamente tiene una incidencia mayor en raza negra, eso ya habíamos mencionado. Tiene un espectro grande, ¿no ve?
Algunos autoanticuerpos reconocen componentes nucleares, otros citoplásmicos, otros nucleolares, hemos dicho, ¿no? Pero muy pocos tienen que ver con la parte membranal. Estos pueden ser útiles en el diagnóstico y en el tratamiento y hasta en el pronóstico, ¿no? Pero no son específicos. Ya habíamos mencionado los anti-DNA, antiproteínas histonas, no histonas y antinucleolares. Pero uno que es súper específico, pero poco sensible, es el SM, que ya hemos visto, ¿no? En Smith. Aquí está, ¿no? Detección con inmunofluorescencia. Esto es lo que se ha puesto de moda también con el PCR y demás. Antes esto solo lo veíamos así como en la Facultad de Medicina en investigación. Ahora casi hay no sé cuántos laboratorios que hacen PCR por el virus del coronavirus, ¿no ven? Entonces no hay mal que por bien no venga, se ha quedado la tecnología y por inmunofluorescencia, pero no son específicos, casi ninguno, a excepción de quién, del SM, ¿no ve? Pero no siempre, o sea, que seas SM negativo no quiere decir que no tengas lupus, ¿no? Además del ANA, hay otros contra el antígeno, como las células sanguíneas. Otros reaccionan contra proteínas que forman complejos con fosfolípidos, ¿no ve? Entonces, hay un síndrome antifosfolipídico en 40-50% de los lupus eritematoso sistémico, lo que puede generar y puede ser un síntoma anticipado que me puede alertar son abortos a repetición sin ninguna causa aparente, ¿no? También habíamos dicho que hay un factor que puede activar la coagulación, entonces podemos tener una trombosis asociada y esto puede producir isquemia en la placenta y ser la causa de abortos espontáneos. Ojo que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver de la IgG4. La IgG4 es causa de abortos frecuentes, pero no es por este mecanismo, ¿ya? Entonces también está asociado a un síndrome antifosfolipídico primario. Sabemos que por eso preguntamos en la familia, ¿no? Si alguno de los familiares tiene, pucha, ya es medio grave, o sea, y es mujer y tiene síntomas y eritema en alas mariposas, entonces hay que nomás estudiarlo, ¿no? Eso es importante. Ya hemos visto la incidencia en gemelos, pero no quiere decir que si tú eres gemelo monocigótico, monocoriónico y uno tiene lupus, que el otro así a huevo va a tener lupus. No, no es así. Por eso es que no podemos atribuir la patogenia eh, a, la, a la parte, digamos, totalmente a la parte genética y es muy multifactorial, por eso le ponemos, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta factores genéticos, factores inmunitarios y factores ambientales. Los factores inmunitarios, obviamente esto tiene que ver con la tolerancia que hemos visto, ¿no? La tolerancia central, la tolerancia periférica, pero básicamente es que no reconocemos a nuestros linfocitos autorreactivos y eso puede producir tanto una respuesta humoral como también una respuesta celular. En la parte de factores ambientales, se ha visto relacionado con la luz ultravioleta, con algunos fármacos, que hemos dicho que algunos fármacos pueden dar una pseudo reacción tipo lupus eritematoso sistémico, pero también hemos visto que esos mismos fármacos pueden ser factor desencadenante. O sea, le das fármacos, te da el lupus y después, aunque le quites los fármacos, no se quita. Se ha visto también relación con las hormonas sexuales. Y eso es obvio que lo íbamos a estudiar. ¿Por qué? Porque hemos visto que muy frecuentemente, o sea, es 9-1, de mujer a hombre, entonces, y hemos tenido que estudiar esa parte. Sin embargo, esto de los factores hormonales se han visto no tanto como factores etiológicos o patogénicos, sino solo como factores desencadenantes simplemente. Entonces, hay factores externos como la apoptosis, alteración del linfocito B y T, la autotolerancia defectuosa. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunas enfermedades que hacen que se rompa tu célula y cuando se expone lo de adentro de tu célula hacia afuera, entonces tu sistema inmunitario a veces no lo reconoce como propio. Esa es una teoría. Puede ser un factor, pero eso si fuera la causa de las enfermedades autoinmunitarias, todos tendríamos enfermedades autoinmunitarias, porque en una inflamación o en algún tipo de lesión se rompe la célula y ya, pues, ya tendríamos autoanticuerpos.
y una enfermedad autoinmune. Es por eso que los autoanticuerpos no son diagnósticos, porque sí los vas a ver en enfermedades autoinmunitarias, pero también en personas normales. ¿Y cómo se explica estos autoanticuerpos? Por ruptura de las células. Entonces, estos autoanticuerpos son mediadores y se van a unir, obviamente, a un anticuerpo, a un antígeno, y eso se llama inmunocomplejo, y eso es lo que podría, como cuando hemos dicho, llueve sobre mojado, ¿no? Le das 2 veces, lo arruinas el riñón, una por lesión directa del riñón, por los autoanticuerpos, y otra porque se generan inmunocomplejos, y estamos viendo 2 mecanismos de enfermedad que están lesionando al riñón. Me refiero a la hipersensibilidad de tipo 3, que ya hemos hablado harto de esto. ANA no pueden penetrar en células intactas, o sea, en los anticuerpos antinúcleo, ¿no ven? En células intactas. Pero se explica que tengamos estos autoanticuerpos porque en algún momento de nuestra vida, por alguna lesión, ya hemos dicho, se abre la célula y se expone a esto. En tejidos, en núcleos de células lesionadas, ahí está, esa es la explicación, ¿no? Entonces, ¿por qué podemos tener anticuerpos antinucleares normalmente? Porque ha habido lesión de otro tipo y eso no quiere decir que haya enfermedad autoinmune. Estos inmunocomplejos, que son la unión del antígeno y anticuerpo, obviamente son moléculas pesadas que precipitan en los vasos y eso puede producir isquemia, y eso puede, o sea, obstrucción, isquemia y necrosis, ¿no? Entonces, actualmente esta es una foto de una microscopía electrónica, pero ya no usamos esto. O sea, un microscopio electrónico de transmisión vale entre $1 millón y medio de dólares y es para investigación, y en realidad podemos usar más que un microscopio electrónico para detectar estas cosas, inmunofluorescencia, ¿no? Lo que habían visto colorcito verde la anterior, y ahora es muy común porque en las pruebas de PCR, etcétera, ya tenemos para el coronavirus. Podemos tener varios tipos de lesión en riñón. Esto lo van a ver con detalle en patología especial el siguiente año. O sea, podemos tener una glomerulitis mesangial mínima, una proliferativa, una proliferativa membranosa. No tiene mucha relevancia ahorita porque no están en patología especial, pero sí entendemos que uno de los órganos que más se lo chinga el lupus es el riñón, ¿ven? Entonces, en piel puede haber un enrojecimiento facial, puede haber prurito, puede haber ampollas, puede haber lesiones maculopapulares. Estas se pueden ulcerar también. A la histología hay degeneración vacuolar de la capa basal. Aquí podemos ver eso. O sea, esto es epitelio y esto es la dermis. Esta es la epidermis, es la dermis, y aquí estamos viendo que hay ese depósito de inmunocomplejos. Pero esto es más para la parte de la residencia de los patólogos, etcétera. Con que digan que hay inmunocomplejos metidos entre la unión dermoepidérmica, ya entiendes que está viendo una enfermedad autoinmunitaria y que probablemente puede ser una manifestación de un lupus sistémico o también de un lupus discoide, ¿no? Porque el discoide sabemos que afecta muy frecuentemente a la piel. Como es sistémico, puede lesionar articulaciones, sistema nervioso central, puede afectar al vaso, puede afectar los pulmones y otros, ¿no ven? Y por eso no es raro que el paciente podría presentarse con algún síndrome, algún signo, síntoma neurológico y nosotros pasarlo directamente al psiquiátrico, en vez de pasarlo al reumatólogo o ponerle un corticoide para que se vuelva a la normalidad. Entonces, y el pobre paciente va a estar en el psiquiátrico por el resto de su vida pensando que está loco, sin embargo tiene un lupus, ¿no? Puede afectar al corazón, obviamente, ¿no? Entonces, o a las cavidades serosas, puede tener inflamaciones agudas, subagudas o crónicas. Dependiendo del órgano que va a afectar, va a tener la signosintomatología, pero esencialmente en un lupus, chequear ¿qué? Chequear riñón, piel y articulaciones. Obviamente que después tienes que chequear corazón, sistema nervioso central, o sea, sí le va a estar afectando, pero difícilmente un lupus se va, o difícilmente estoy hablando, no estoy hablando general, ¿no? Que va a venir con una miocardiopatía, ¿no? Una miocarditis o una
arteriopatía coronaria por aterosclerosis, o sea, no debuta así el lupus, ¿no? Es más secundario que nosotros ya vemos estas lesiones por las razones que ya hemos expuesto. Generalmente es multisistémica, mujer joven, puede tener un exantema malar, puede presentarse con dolor torácico, fotosensible. Ana está en el 100% de los casos, por eso podemos decir que es muy sensible, pero casi nada específica, porque el ANA también puede estar en una persona normal, o sea, una persona que no tiene nada. Puede tener también asociación a trastornos hematológicos, inmunitarios, neurológicos, renales, y la evolución es variable. La evolución de un lupus tiene mucho que ver con qué, aunque sea discoide o sistémico, con el tratamiento. Si lo diagnosticamos a tiempo y lo tratamos, es por eso que ahora vemos mucha gente que tiene muchos años con enfermedades autoinmunitarias, porque tenemos a los corticoides primero, ¿ve? Y actualmente tenemos a los MAP, que son más específicos. Entonces eso le da una sobrevida y una calidad de vida mucho más larga. Hay la que hemos visto, ¿no? Los que están asociados a medicamentos y los que te dan una pseudo reacción de lupus con medicamentos y le quitas el medicamento y se quita el lupus, ¿no? Algo que no hemos visto en las anteriores, que es la artritis reumatoide. Cuando nosotros hablamos de artritis, si solo hablamos de artritis, ¿qué estamos diciendo? O sea, si yo te digo, tiene artritis el paciente, Inflamación de las articulaciones. punto, nada más. Y las etiologías de una artritis son varias. A ver, ¿quién me puede dar etiologías de artritis? ¿Cómo es? Causas de artritis. ¿Cómo es alguna? Autoinmunitaria. Bueno, ya, una autoinmunitaria que es la que llamamos reumatoide. ¿Qué otra más? ¿Qué otra causa de artritis puede haber? Infeccioso. Infecciosa. Puede infectarse una articulación, te da artritis y séptica incluso. Otra causa Hiperuricemia. química, por hiperuricemia, en una gota. ¿Qué más? Nada. Solo tienen que acordarse los que han sido mis estudiantes qué causas en general hemos visto de todas las enfermedades físicas, químicas, microbiológicas, inmunológicas, psicosociales, neoplásicas. Ya me han dicho químicas, ¿no ve? Ya me han dicho inmunológicas, ya me han dicho microbiológicas, una infecciosa. ¿Cuáles más faltan? Por Una un causa trauma, doctor. física, trauma o movimientos repetitivos, ¿no ve? O sea, si haces cosas en tu trabajo, no sé, si es costurera o alguna cosa de esas, puede dar. ¿Puede haber una artritis neoplásica? Sí, claro. ¿Puede haber una causa de artritis psicosocial? Sí, lo vamos a tocar en la siguiente clase. Entonces, si muchas veces tú tienes artritis y la asumes que ya tiene una artritis reumatoide, asumes que ya es una enfermedad autoinmunitaria y que está deformando las articulaciones, sin embargo, y lo vemos diario en el gastro, ¿no? Porque atendemos a todo el complejo hospitalario, bien en patología y a todos los segundos niveles, y mandan allá, es una artritis reumatoide, ¿no? Y podría, y la biopsia es al que tienen cristales de urato o tienen pus y demás, y eso le tenemos que dar una interpretación. Bueno, hasta aquí dudas, preguntas, observaciones. Bueno, entonces nos estaría faltando alguito de las enfermedades autoinmunitarias. Entraríamos el miércoles a las inmunodeficiencias, que en general las inmunodeficiencias primarias, que son las genéticas, son una friega, pero por suerte no son muy comunes y pues es un diagnóstico de descarte, por eso no las vamos a ver así mucho, que el gen, que no sé qué, porque en realidad no está al alcance tampoco hacer una secuenciación genética para sacar si es una ligado al cromosoma X y demás. Nos vamos a abocar a la que es muy común, que es la inmunodeficiencia secundaria a el VIH-Sida, y vamos a hablar mucho de esto.
Y de ahí nos faltaría simplemente lo que hemos dicho que no entraría en teoría en enfermedades o trastornos o patologías del sistema inmunitario, que son los rechazos agudo, el hiperagudo, el agudo y el crónico. Y eso esperemos a ver si podemos terminar hasta el miércoles o más tardar hasta el lunes. Y el lunes o martes de la siguiente semana ya entramos al tema que me apasiona, me encanta, no porque quisiera que tenga el mundo ni nada, sino porque cuanto más sepamos de esto, más podemos curar a los pacientes y es neoplasias, o sea, cánceres. Bueno, ¿hay alguna duda, pregunta? Bueno, si no hay dudas, preguntas, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Chao, chao.